Realizaremos la práctica número 12 que titula Lectura de un sensor ultrasónico. Para eso vamos a crear un nuevo circuito en el sistema de Tinkercad y vamos a realizar la conexión de un sensor ultrasónico, que es un sensor de distancia que funciona por medio de ondas de sonido. En el sistema de Tinkercad nosotros encontramos un sensor ultrasónico, el cual tiene por defecto 3 pines. Nosotros usaremos un sensor ultrasónico que tiene 4 pines. Para encontrar el sensor ultrasónico de 4 pines, realizaremos una búsqueda en los componentes electrónicos de Tinkercad y colocaremos sensor de distancia. Al momento de colocar en el buscador sensor de distancia, podremos encontrar en la parte inferior el sensor de distancia, que es de 4 pines. Nosotros físicamente utilizaremos un sensor de distancia de 4 pines que tiene el voltaje de entrada, el GND, que es el polo negativo, el trig, que es para poder activar el parlante de este sensor, el cual emitirá ondas de sonido a baja frecuencia, y el pin que se llama eco, que es un pequeño micrófono el cual escuchará las ondas de sonido. Físicamente nosotros tenemos este sensor, el de la serie HC-SR04, de 4 pines. Borraré el de 3 pines y lo configuraremos al que tiene 4 pines. Para eso lo conectaremos en 4 canaletas diferentes en la parte del medio del protoboard, en las canaletas verticales, y realizaremos la conexión. El pin que tiene el nombre VCC, que es el voltaje, le conectaremos hacia la canaleta positiva, que va a ir hacia el pin de los 5 voltios de nuestra tarjeta Arduino. El otro extremo derecho, el cual es el pin GND, le conectaremos hacia la canaleta negativa, que va a ir interconectada hacia el pin GND de nuestra tarjeta Arduino, y controlaremos el pin trig y el eco con los pines digitales. El pin que se llama trig es el que activa el parlante, el cual emite las ondas de sonido a baja frecuencia. Este pin trig lo conectaré al pin digital número 4, puede ser cualquiera. Yo le colocaré al pin número 4. El eco también es controlado con un pin digital y lo conectaré hacia el pin digital número 5. En la codificación abriré el casillero de código y programaremos por medio de líneas de texto. Y reutilizaremos las dos funciones de un programa de Arduino, que es la función void_setup, donde van las configuraciones iniciales, y la función void_loop, que es el ciclo repetitivo. En la parte superior iniciaré el pin que se llama trig y le pondré el número del pin digital que está conectado, que es el número 4. Iniciaré el pin que se llama eco y le pondré el pin que está conectado, que está al pin número 5. Una vez ya inicializados los pines, en la función void_setup activaré el monitor en serie para poder recibir los datos que me envía. Aquí voy a poder observar la distancia hacia los objetos. Entonces, para inicializar la comunicación en serie, pondré la línea de código serial.begin y entre paréntesis la velocidad de comunicación, que es 9600. Los configuraré a los pines trig y eco. Al pin que se llama trig lo configuraré con la línea de código pinMode como una salida, output, ya que es un pequeño parlante el cual emite ondas de sonido pero a baja frecuencia.
y con la línea de código pin mode lo configuraré al pin que se llama eco como una entrada para que pueda escuchar las ondas de sonido que emite el pin que se llama trig. Una vez ya configurados como entrada y salida, en la función void loop, que es el ciclo repetitivo, iniciaré una variable que se llame duración de tipo long y iniciaré una variable de tipo long que se llame distancia. Ahora lo desactivaré por 4 microsegundos al pin que se llama trig con la línea de código digital write. Lo colocaré al pin que se llama trig, lo colocaré en bajo para desactivarlo. Una vez desactivado, le indicaré que se mantenga desactivado 4 microsegundos. Para eso le colocaré un delay, pero en microsegundos. Y le diré que se desactive durante 4 microsegundos. Una vez desactivado, lo volveré a activar para que envíe la onda de sonido con la línea de código digital write. Le diré que el pin que se llama trig lo ponga en alto, high, y una vez puesto en alto lo mantendré activado 10 microsegundos con la línea de código delay microseconds. Le diré que lo active durante 10 microsegundos. Una vez que ya envíe la onda de sonido, lo desactivaré con la línea de código digital write. Le diré que al pin que se llama trig lo ponga nuevamente en bajo, lo desactive una vez que ya envió la onda de sonido. Como ya envió la onda de sonido el pequeño parlante, ahora realizaré el cálculo de la distancia. Para hacer el cálculo de la distancia en la variable duración, le diré que esa variable sea igual a la función pulseInt y le diré que el pin que se llama echo en qué tiempo se activó, en qué tiempo estuvo en alto. Y una vez que ya sé cuál fue el tiempo que estuvo en alto, la variable duración la dividiré para 2. Yo la dividiré para 2 ya que la onda de sonido irá y rebotará en el objeto y después regresará. Entonces solamente necesito el tiempo de que regresó la onda de sonido. Para eso la divido para 2. Una vez que ya tengo el tiempo de que regresó la onda de sonido, calcularé la distancia con la variable distancia. Le diré que sea igual al tiempo que fue la duración dividido para 29. Colocaré aquí unos comentarios para saber por qué divido para 29. La velocidad del sonido es 344 metros sobre segundo, pero nosotros estamos trabajando en centímetros sobre microsegundos. Esto es igual a que el sonido viaja 1 centímetro cada 29 microsegundos. Por eso nosotros dividimos para 29 la variable duración, que es el tiempo que retornó la onda de sonido. Una vez que ya sabemos cuál fue el tiempo que retornó, presentaré la variable distancia con la línea de código serial.println y entre paréntesis presentaré la variable distancia, que me presentará en centímetros.
y le colocaré un tiempo para que vaya haciendo las lecturas. Con la línea de código delay le pondré un retardo de 50 milisegundos. Ahora iniciaré la simulación para ver si existe algún error. Puedo observar aquí un error en la línea 23 que dice que está mal escrito la línea Digital Droid. Aquí me ha faltado una letra I. Iniciaré nuevamente la simulación y ha empezado la simulación. Abriré el monitor en serie para ver la distancia que está estableciendo el sensor, y en Tinkercad me ofrece una simulación gráfica. Yo le daré un clic al sensor ultrasónico y podré observar que al momento de darle un clic al sensor me presenta un objeto, el cual es donde está rebotando las ondas de sonido. Si yo lo alejo, la distancia será mayor, 210 centímetros. Si yo lo acerco, la distancia será menor. Como pueden ver, ahora que está más cerca, es 37 centímetros. Yo le colocaré un condicional para poder activar una señal digital en base a esa distancia. Utilizaré un pequeño LED o puede ser también un motor. Voy a detener la simulación, cerrar el casillero de código y conectaré un pequeño motor para que al momento de que se acerque mucho un objeto, el motor se encienda, como si fuera un pequeño vehículo evasor de obstáculos. Haré la conexión del motor DC. Le haré a la derecha del sensor ultrasónico, lo colocaré en dos canaletas diferentes. El polo negativo le conectaré hacia la canaleta negativa y el polo positivo de ese motor, como es una señal digital, lo voy a controlar digitalmente. Lo controlaré con el pin número 6. Ahora, en la codificación abriré el casillero del código y primero lo inicializaré a ese motor. Con la línea de código int le pondré un nombre a esa variable, por ejemplo motor. Le diré que está conectado en el pin número 6. En la función voiceSetUp a ese pin lo configuraré como una salida. Al pin que se llama motor lo configuraré como salida output, para que el pin número 6 pueda enviar corriente para encenderlo al motor. Y después que yo leo la distancia, le colocaré un condicional. Le diré que si la variable distancia es menor a 50 centímetros, abriré llaves, cerraré llaves y en medio de estas llaves lo encenderé al motor con la línea de código Digital Droid. Le diré que el pin que se llama motor lo ponga en alto para que lo encienda y le pondré el caso contrario. El caso contrario será que si no es menor a 50, entonces usaré el else. Abriré llaves, cerraré llaves y si no es menor a 50 centímetros lo mantendré apagado al motor. Digital Droid. Le diré que el pin que se llama motor lo mantenga en bajo, low. Iniciaré la simulación. Abriré el monitor en serie. Y como puedo ver, ahora la distancia del objeto está a menor de 50 centímetros, está a 37, entonces el motor se mantiene encendido. Si yo alejo el objeto,
a más de 50 centímetros, el motor deberá apagarse. Como pueden ver, si yo lo acerco, el motor se encenderá, y si yo alejo el objeto, el motor se apagará. Detendré la simulación para poder hacer las conexiones de forma física con los componentes electrónicos del kit de robótica. Copiaré el código, abriré el ID del Arduino, le copiaré el código y lo compilaré nuevamente para ver si existe algún error. Una vez que no exista ningún error en la codificación, yo podré enviar el programa a mi tarjeta Arduino para que se grabe el microcontrolador. Voy a realizar las conexiones electrónicas. Realizaremos la conexión de forma física con los componentes electrónicos de nuestro kit de robótica. Utilizaremos nuestra tarjeta Arduino, el sensor ultrasónico HC-SR04, que contiene 4 pines, voltaje de entrada, el pin TRIG, el ECO y el GND. Utilizaremos un motor DC, el protoboard, cables jumper y el conector de la tarjeta Arduino hacia el computador. El sensor ultrasónico lo conectaremos en 4 canaletas diferentes, así como realizamos en Tinkercad, recordando que las canaletas del medio del protoboard son de forma vertical. Le conectaremos en 4 canaletas diferentes y las conexiones las vamos a realizar desde la parte de atrás de nuestro sensor, en las canaletas de la parte posterior, recordando los nombres de los pines, como es el voltaje de entrada, TRIG, ECO y el GND. Haré la conexión desde el pin que es el VCC, voltaje de entrada, hacia la canaleta positiva. La canaleta positiva la conectaré hacia el pin de los 5 voltios de nuestra tarjeta Arduino. El pin del extremo derecho es el pin GND. Desde la parte posterior del sensor le conectaré hacia la canaleta que será conectada al GND de la tarjeta Arduino. El pin que se llama TRIG, que es el que activa el parlante de nuestro sensor ultrasónico, le conectaré hacia el pin número 4, que es el pin digital. El pin con el nombre ECO, que es el que activa el pequeño micrófono, el que escucha las ondas de sonido, le conectaré hacia el pin número 5. Y haré la conexión del motor DC. El motor DC lo colocaré a la derecha de nuestro sensor, conectando en 2 canaletas diferentes, el polo positivo de nuestro motor y el polo negativo de nuestro motor. El cable de color negro del motor le voy a conectar hacia la canaleta negativa, que ya tenemos el GND del Arduino, y el polo positivo
le conectaré hacia el pin número 6 de nuestra tarjeta Arduino. El color de los cables puede variar. Los colores de los cables solamente son de referencia. Ahora, le enviaré el programa desde el computador a la tarjeta Arduino. Lo ubicaré de esta forma. Una vez que ya le envíe el programa a la tarjeta Arduino, podré abrir el monitor en serie de nuestro IDE del Arduino y observar la distancia que está estableciendo hacia un objeto. Ahora está la distancia a menos de 50 centímetros. Yo he colocado aquí un pequeño obstáculo que es una pequeña caja para que pueda establecer la distancia a menos de 50 centímetros. Si yo retiro el objeto, que es el obstáculo, a una distancia de más de 50 centímetros, el motor se detendrá. Si yo acerco el objeto a menos de 50 centímetros, el motor se encenderá. Puedo abrir el monitor en serie para poder observar la distancia que están los objetos hacia el sensor ultrasónico y las ondas de sonido, cómo están rebotando y estableciendo la distancia.